¿Cómo puede ser que un país con tantísimos recursos todavía esté tratando de armar el rompecabezas de su propia prosperidad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de México, pero vista a través de dos apuestas económicas enormes y totalmente opuestas que han definido su destino. Todo arranca con una pregunta, ¿no? La pregunta que nos hacemos sobre muchísimos países. ¿Por qué algunos logran despegar hacia la riqueza, mientras que a otros parece que les cuesta tanto alcanzar una prosperidad estable? Esa va a ser la pregunta que nos guiará hoy. Y en el caso específico del México moderno, la respuesta parece estar en dos caminos, dos experimentos económicos de altísimo riesgo. Estas son, digamos, las grandes apuestas que, para bien y para mal, han marcado su historia hasta el día de hoy. Empecemos por la primera gran encrucijada económica de México, el momento que de alguna forma lo inició todo. Ok, vámonos para atrás, a finales de los años 70. México hace su primera gran apuesta, un modelo económico enfocado hacia adentro, con una estrella principal que lo iluminaba todo: el petróleo. Era la época del presidente López Portillo, y la confianza, la verdad, estaba por los cielos. Esta cita de Miguel Mancera, que en ese entonces era director del Banco de México, lo resume todo. Dijo: la abundancia de recursos petroleros y crediticios generó una ilusión de riqueza permanente. Y bueno, ya sabemos que las ilusiones, pues, rara vez duran para siempre. Miren, esta línea de tiempo es brutal porque nos muestra qué tan rápido pasó todo. En 1978, los nuevos descubrimientos de petróleo financiaron un gasto público masivo. Para 1981, el gasto y la deuda ya estaban en su punto más alto. Y tan solo un año después, en 1982, ¡pum!, los precios del petróleo se desplomaron, las tasas de interés se dispararon y México no pudo pagar su deuda. Un ascenso y una caída vertiginosos. A este ciclo, los economistas le tienen un nombre: populismo macroeconómico. Es, básicamente, la estrategia de pisar el acelerador a fondo para crecer rapidísimo, mientras se ignoran todas las luces de advertencia del tablero, como la inflación y la deuda. El problema es que casi siempre termina en un choque, en una crisis muy fuerte. Pero ojo, para entender de verdad por qué este modelo fracasó, no es suficiente con mirar solo a México. La clave, muchas veces, está en la comparación. Así que veamos dos versiones pero muy distintas de lo que se llama capitalismo de Estado. Y aquí el contraste es revelador. Mientras México se endeudaba hasta el tope con el extranjero, China financiaba su crecimiento con su propio ahorro interno. Mientras México se cerraba al mundo, China abría zonas especiales para exportar y, sobre todo, para aprender. Pero la diferencia fundamental, como lo explica el economista Santiago Levy, está aquí. Los subsidios en México crearon una economía de favores donde lo que se premiaba era la conexión política, no la eficiencia. O sea, ambición sin disciplina. Fue la receta para el desastre. La crisis de los 80 forzó un cambio dramático, por supuesto. México tuvo que abandonar su modelo cerrado y ahí fue cuando hizo su segunda gran apuesta: la integración comercial total con Norteamérica. El economista Gordon H. Hanson lo resume perfectamente. El tratado transformó a México de una economía cerrada y basada en el petróleo a la plataforma de exportación manufacturera de América del Norte. Ese era el objetivo y, sin duda, el principal resultado del TLCAN, o NAFTA como se le conoce en inglés. Y esta gráfica ilustra esa transformación de una manera increíble. Antes del tratado, en 1993, la manufactura era solo el 35% de las exportaciones. Para 2018, esa cifra se había disparado al 80%. El cambio fue real, tangible y masivo. Pero es justo aquí donde la historia se vuelve más compleja, porque este auge exportador tan impresionante no se tradujo automáticamente en prosperidad para todo el país. Faltaban piezas clave en el rompecabezas. Y esto nos lleva a la pregunta central, la que ha desconcertado a muchísimos analistas durante años. Si las exportaciones de manufactura se dispararon de esa manera, ¿por qué México no se convirtió en un país rico? La respuesta, según expertos como Nora Lustig, no está en el comercio en sí, sino en casa. El tratado, abrió la puerta, pero las políticas internas no estuvieron a la altura.
Todo ese potencial se topó con un sistema educativo deficiente, con falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas, con muy poca innovación y, algo crucial, sin ninguna red de seguridad para la gente que perdió su trabajo por la competencia. Entonces, el punto clave es este, y es una lección que economistas como Dani Rodríguez subrayan para todo el mundo. Los acuerdos comerciales no son un sustituto de una estrategia de desarrollo nacional. Son una herramienta, sí, pero no son la solución completa. Ahora, para evaluar bien el impacto del tratado, hagamos un ejercicio mental que es fascinante. Preguntémonos, ¿qué hubiera pasado si este LCAN nunca se hubiera firmado? Pues un estudio de 2016 hizo justo eso. Usaron un método estadístico súper ingenioso llamado control sintético. Esencialmente, crearon un México virtual, un clon de México en una computadora que nunca firmó el tratado, para así poder comparar el México real con lo que pudo haber sido. ¿Y el hallazgo? Fue contundente. Sin el TLCAN, las exportaciones manufactureras de México habrían sido consistente y significativamente más bajas. Esto nos dice que, a pesar de todas sus limitaciones, el tratado sí tuvo un efecto positivo, claro y medible, en el sector exportador. Muy bien. Hemos recorrido la historia de dos apuestas monumentales. Entonces, ¿qué lecciones nos deja todo esto para el futuro? Este resumen lo deja clarísimo. La primera apuesta, la que miraba hacia adentro, fue pura ambición sin disciplina. ¿Y el resultado? La crisis. La segunda apuesta, la que miraba hacia afuera, fue una gran oportunidad, pero sin una estrategia interna que la respaldara. ¿El resultado? Un estancamiento frustrante. Dos caminos, dos lecciones muy, muy poderosas. Y así llegamos a la pregunta final. México ya le apostó todo al Estado y luego le apostó todo al mercado. Entonces, ¿cuál es la combinación correcta? Quizás la lección más grande de toda esta historia es que la verdadera prosperidad no viene de una sola gran apuesta mágica, sino de la disciplina diaria de construir, pieza por pieza, tanto un Estado eficaz como un mercado dinámico. El rompecabezas, como vemos, sigue sobre la mesa.